Ujú.
Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a pasar lista. Posteriormente haremos la retroalimentación del examen del día de ayer para que sepan cómo les fue y continuaremos avanzando con algunos temas que nos conciernen respecto a la materia. ¿Sale? Entonces voy a pasar lista, por favor. Ya saben lo de siempre, activar la cámara en lo que yo paso lista. Brandon, Jair, Presente. Ingrid. Presente, profe. Gracias, Bueno. compañera. Buenos días. Giovanna. Presente. Gracias. Kevin Cervantes. Mariana Carrasco. Cintia Vázquez. Presente. Gracias. Didier. Presente, profe. Gracias, compañero. Aranza. Presente. Luis Nieto. Presente, profe. Gracias, compañero. Jessica Paola. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Jessie. Kevin Soto. Presente, profe. Gracias, compañero. Alicia Rivera. Presente. Gracias. Magali. Presente. Paola Prado. Gracias, Magali. Paola Prado. Presente. Gracias. Oscar Martínez. Presente, profe. Gracias, compañero. Fátima. Presente, profe. Gracias. Jamie. Presente. Gracias. Dana Alexa. Presente. Gracias. Yamilet. Presente. Gracias. Jimena. Presente. Gracias. Jailin. Jailin. Y Hinojosa, Daniel Hinojosa. Aquí estoy, profesor. Perfecto. Bueno, gracias, compañeros. Vamos a dar comienzo. Voy a empezar a compartir lo que es la pantalla donde estaba el examen. Yo, profe. ¿Quién faltó? Melanie. Ah, Melanie, discúlpeme. Melanie. Una disculpa. Aquí está. Sí, después de Paola, Melanie. Discúlpeme, Melanie, gracias. Sí, profe. Seguimos, compañeros. Bueno, voy a empezar a compartir lo que es la pantalla propiamente de lo que es el examen. Vamos a ir leyendo pregunta por pregunta y ustedes me van a ayudar a responderla. Ya sea que yo los proponga o ya sea que ustedes voluntariamente lo quieran hacer, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de los dos mecanismos seguimos. Bueno, la primera pregunta era, defina qué es la estadística. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Defina qué es la estadística. ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Profe. Dígame, Oscar, a ver, por favor. A ver. Bueno, es que yo me acordaba que al principio vimos un concepto, creo vimos dos conceptos, ¿no? Pero creo que los dos estaban bien, ¿no? De acuerdo, sí, cualquiera de los dos será válido. Bueno, pues yo puse, o más bien el que me acordé fue el primero y fue el de, que es la ciencia que recopila, organiza y presenta datos basándose en el muestreo, tratando de hacer inferencias de gran confiabilidad. Eso es correcto, muy bien, Oscar. Esa definición habían o podían haber puesto. La segunda definición, que también era válida, era la de es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Esa era como la definición ampliada o la definición corta. Cualquiera de las dos es válida, está bien. ¿Sale? Gracias, Oscar. Bueno, seguimos. Pregunta número 2. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Yo, profe. Gracias, Yamile. Dígame.
¿Cuál es la respuesta? Esta se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de esta y se compone de métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos. Perfecto, muy bien, esa es la respuesta correcta. Gracias, Yamilet. Seguimos entonces con la pregunta que sigue, que es, ¿qué es la estadística inferencial y cómo se compone? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Quién me ayuda con esa respuesta, compañeros? Bueno, selecciono yo entonces. Hinojosa, ¿qué puso usted en esa respuesta? ¿Cuál, profesor? Disculpe. En la pregunta 3, ¿qué es la estadística inferencial y cómo se compone? ¿Qué puso en esa respuesta? No recuerdo bien. ¿Podría consultarlo, por favor? Sí, permítame. Sí. Recuerdo haber puesto algo como de un muestreo, de la estadística inferencial era la estadística que tomaba un muestreo de una población y a partir de los resultados de esas poblaciones se hacían especulaciones de esas muestras, se hacía una, ¿cómo se dice? Una especulación acerca de toda la población en general. Ok, bueno, entonces lo que usted me dice es que esa parte de la estadística es aquella en la que por medio de la inducción vamos a determinar las propiedades de una población, ¿verdad? Ujú, exacto. Ok, y A luego partir del estudio de un muestreo, bueno, de de un unas muestreo. muestras de la población. Toma de muestras, estimación de parámetros, contrastar hipótesis y un diseño experimental. Es correcto, muy bien. Ok. Gracias. Seguimos con la pregunta número 4. ¿Cuáles son las 5 características que debe tener un indicador y explíquelas? ¿Quién me ayuda con esa respuesta, por favor, compañeros? Si gusta yo, Gracias, Magali. Sí. profe. ¿Quién, Magali? Ah, sí, Ok, deben Magali. de Gracias. ser fáciles de y deben de basarse en variable. También su interpretación debe ser pues fácil y debe de tener cambios constantes. Correcto. Deben de cambiar constantemente. De acuerdo. Muy bien, Magali. Muchas gracias. Esa respuesta es correcta. Seguimos con la pregunta 5. Dice, defina qué es una variable independiente y mencione 3 ejemplos. ¿Quién me ayuda con la pregunta número 5, compañeros, por favor? Si Compañeros, quiere, le digo yo. a ver, dígame, claro, por favor. Es aquella cuyo valor no depende de otra variable y esta función suele representarse por X en el eje de las abscisas. Correcto, no depende de otra variable. Y en el eje de las abscisas, muy bien. Ejemplos que puso Aranza en esa pregunta. Puse gustos, preferencias y logros. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias, excelente. Seguimos. Pregunta número 6. Define qué es una variable dependiente y mencione 3 ejemplos. ¿Quién me ayuda con esa pregunta, compañeros, por favor? ¿Quién dice la respuesta de esa pregunta? Si quiere yo, profe. Por favor, gracias, Itza. Define que es una variable dependiente y mencione 3 ejemplos. La variable dependiente son aquellas variables que dependen de otro factor variable. Algunos ejemplos es el consumo de jabón con ropa sucia, la batería de la computadora y el tiempo de uso. Y bueno, yo puse un ejemplo un poquito más largo que decía que, bueno, que dice que si no duermes bien, a la mañana siguiente va a afectar tu calificación en un examen. Perfecto, muy bien.
Y me parece que en el examen creo que no durmieron bien, ¿verdad? Porque, bueno, por lo que sacaron, compañeros, creo que no habían dormido bien siguiendo ese ejemplo. Muy bien, gracias. Pregunta 7 dice, defina qué es una variable cualitativa nominal y mencione 3 ejemplos. ¿Qué pusieron en esa pregunta, compañeros? ¿Quién me ayuda en esa pregunta? Yo, profe, Perfecto, gracias, Jessy. Díganos. representa modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Y ¿De le acuerdo? puse de ejemplos estado Sí. civil con las siguientes modalidades, que es soltero, separado, viudo y divorciado. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Gracias, Jessy. Pregunta que sigue. Defina qué es una variable cualitativa ordinal y mencione 3 ejemplos. ¿Qué pusieron ahí, compañeros? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Bueno, entonces yo selecciono. Kevin Cervantes, díganos usted qué puso en esa pregunta. Yo puse que, a ver, espere, déjeme la checo. Que una variable cualitativa ordinal representa modalidades no numéricas en las que existen cierto orden. Y le puse como las pruebas ¿cómo se llama? De una carrera deportiva que es oro, plata y bronce. De acuerdo, muy bien. Ujú. Eso está correcto. Muy bien, Kevin. Gracias. Sí, profe. Pregunta que sigue dice, ¿qué es una variable discreta? Y mencione 3 ejemplos. ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Bueno, selecciono. Nieto, ¿usted qué puso en esa pregunta? Permítame, profe, déjeme checo. Claro. ¿En cuál, profe? Perdón. En la de qué es una variable discreta. Y Ah, mencione ejemplos. puse que es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ujú. Perfecto, o sea, no admite valores intermedios, ¿no? Muy Ajá. bien, de acuerdo. Gracias, compañero. Pregunta que sigue dice, ¿qué es una variable continua? Y mencione 3 ejemplos. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Bueno, entonces, Paola Prado, díganos usted qué puso en esa pregunta. ¿En cuál, profe? En la pregunta número 9. No, perdón, la pregunta número 10. Son Variable continua. 10. Sí, la pregunta 10. Son valores numéricos y se toman dos valores, son posibles infinitos, valores intermediarios. De acuerdo, sí, son valores ¿Eh? comprendidos. Digo que de ¿Mandé? acuerdo, está bien su respuesta, porque son valores entre 2 números. Y pueden ser decimales y la cantidad es infinita. De acuerdo, muy bien, compañera. Gracias, Paola. Dice, pregunta 11. No. Defina ampliamente qué es población estadística. ¿Quién me ayuda con esa respuesta, compañeros, de población estadística? Bueno, elijo yo. Giovanna, ¿usted qué puso en esa pregunta? En la de la población. Espere. Claro.
Yo le puse que es el conjunto de objetos de personas que presentan características en común y que presentan además la característica de que puedan ser cuantificadas, numeradas de orden infinito y que sean susceptibles de medición para cualquier variable aleatoria que pueda interesar a un investigador. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Gracias, compañera. Sí. Seguimos con qué es la muestra estadística. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Yo, profe. Claro que sí, dígame, por favor. Es una porción representativa de una determinada población. Perfecto. Excelente, muy bien. Gracias, compañera. Pregunta número 13. ¿Qué es la ESEM? Y explíquenla. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Profe, si Yo, gusta profe. yo. Ah, Bueno. no, No, tú, Maggie, yo ya No, participé. tú. Yo también ya participé. Magali, por favor, ilústranos aquí. A ver, dinos. Bueno, yo lo puse muy concreto, solo puse que esta se encarga de explicar y proporciona información acerca del intercambio comercial que tiene México con el resto del país y de esa forma nos permite calcular la balanza de pagos. Es lo único. Perfecto, entonces es la estadística de comercio exterior, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias, Magali. Les digo esto, compañeros, porque hubo gente, no voy a decir quién es, ¿verdad? Que sacó ahí un rollo de que algo así como de la cuestión española y así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, primero que nada, una pregunta hay que ponerle en el contexto que es, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca hemos hablado aquí de eso. Entonces, ¿cómo ponen una respuesta de ese tipo en un examen, no? Si nunca hemos visto eso. Acuérdense que menos yo, no sé los demás, yo siempre les voy a preguntar lo que hayamos visto. No, nunca voy a sacar ahí preguntas de la manga o preguntas inventadas que no hayamos mencionado solo por cubrir el programa. O sea, no, yo nunca voy a hacer eso. Siempre que yo les pregunte algo va a ser referente a lo que hemos visto. Quizás por eso mucha gente llega a pensar como que uno es barco, pero no es así, sino que yo me apego a lo que les estoy enseñando, ¿no? Si alguien les pregunta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que han visto o que no vieron, no quiere decir que por eso sea un maestro exigente y un maestro así, uff, no, no, sino pues hay que apegarnos a lo que hemos visto, ¿no? O ustedes como ven, ¿sería correcto que yo les preguntara algo que nunca hemos visto? ¿Sería apropiado eso? No, pues no. Pues no, No, ¿verdad? pues no. De acuerdo. Entonces, eso no es ético. Ustedes en sus exámenes, siempre que les pregunten una siglas, por ejemplo, o así, trátenlas de llevar al contexto. Si yo les diera una clase de historia o de comercio propiamente, bueno, ese significaría quizás lo que pusieron la mayoría de ustedes, y no estadística. Pero como el curso es de estadística, pues busco qué palabras se pegan más al contexto. ¿Sale? Por favor. Pregunta número 14. Mencione y explique los componentes de un cuadro. Bueno, en esa pregunta, ¿quién me dice nada más los componentes? O sea, no me va a explicar aquí todo, sino nada más mencionármelos. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Quién iba a decir respuesta hace rato que ya no dijo? Yo, profe. Ok, pues le escuchamos ahora sí, ¿ya ve? Bueno, permítame tantito. Claro que sí, gracias. Y se menciona y explica los 6 componentes de un cuadro. Bueno, el primero es el título que describe el contenido del cuadro. El segundo es la columna matriz que anuncia las categorías, variables, clasificaciones o indicadores a los que se refieren los datos según su agrupamiento en renglones. Encabezado de la columna, 3, encabezado de la columna de la matriz de cifras. Esta parte se anuncia las categorías, variables, clasificaciones de forma en columna.
La 4 es matriz de cifras, es el espacio determinado a la incorporación de los valores cuantitativos. El 5 es pie de cuadro, son las precisiones conceptuales, técnicas o metodológicas que facilitan la comprensión de los datos presentados. Y la última es indicaciones de orden que expresan el número de cuadro y secuencia de las partes en cuanto se fraccionan. Perfecto, muy bien, esa era la respuesta. Gracias, compañera. Bien, y pasamos a la última parte, la parte B, que dice coloca el nombre correcto a cada gráfica. Había que ver la gráfica y ver qué significaba, ¿no? O cuál era el nombre. La primera de ellas, pues bueno, como están separadas, aunque haya dos juntas, pero están separadas el resto, quiere decir que estamos comparando dos valores. Aún así, cada valor está separado. Por lo tanto, la primera era una gráfica de barras. El segundo, que está a un lado, dice, el nombre correcto era gráfica de línea, porque unimos los puntos de una tendencia. El número 3 era una gráfica de desarrollo. ¿Por qué? Porque tenía la tendencia más el valor promedio. El valor promedio es la línea que cruza. Por abajo la línea recta. ¿Vale? Luego la que sigue pues es igual que la primera, era una gráfica de barras. ¿Vale? Luego tenemos esto, es un gráfico de puntos, ¿no? Y este pues tiene varios nombres. Gráfica de sector, segmentación, sectores, pastel, ¿sale? Recibe varios nombres. Aunque pusieran alguno de esos era más que suficiente, compañeros. Y bueno, hemos llegado al término de la revisión del examen. Quiero que me digan qué les pareció. Si vimos si pregunté lo que vimos o cuáles son sus comentarios respecto al examen. En la 3, ¿qué pasó entonces? Ya no supe. En la 13, justamente usted en la 13 tuvo un error, por eso me lo pregunta, ¿no? En la 13 o la 14, ¿no? Creo era la de No, ese. en la 13. Es lo que les digo, que luego los contextos en los que ponemos las preguntas no son adecuados. O sea, y hubo varias personas que en esa pregunta pusieron cosas así como las que les mencioné, entonces dije, bueno, hay que poner siempre algo del contexto, ¿no? De lo que estamos hablando. Es como si estamos hablando de economía y de repente sacamos algo de biología, ¿no? Entonces, pues como que no hay relación. Entonces, el maestro no va a preguntarle, bueno, yo no voy a preguntarles algo que sea de otro contexto diferente al que hemos visto, ¿no? Porque si no, pues entonces perdería objetividad y la materia sería cualquier otra cosa menos economía, ¿no? Por ejemplo. Pero no dijeron la respuesta, ¿sí? O sea, o esa pregunta no correspondía. No, esta pregunta sí dijimos la respuesta ahorita. La compañera Magali nos hizo favor de leer la respuesta y dijo que era la estadística de comercio exterior de México y que contemplaba lo que era la balanza de pagos, el registro de operaciones y todo eso. Y les dije yo que algunos compañeros habían puesto otra definición medio extraña, que no correspondía, algo así como algo de española, no sé, algo así. No recuerdo el nombre exactamente. Y les dije que eso era algo fuera de contexto. Sí, por favor. Pues bueno, compañeros, entonces seguimos. Sus calificaciones les voy a sentar al ratito en la plataforma de Academics, que por cierto ya funciona, ya está actualizada. Ya la podemos ocupar, entonces ahí voy a registrar lo que son sus inasistencias, sus calificaciones y en un rato más o probablemente mañana ahí las vean reflejadas, ¿vale? Dicho esto, pues continuamos entonces para que nos dé tiempo en este curso poder terminar todo. Hay una parte que me gustaría comentar con ustedes. Voy a empezar a compartir la pantalla y es referente a las fuentes de adquisición de datos. Vamos a ver algunas fuentes, qué tipo de datos se obtiene de cada fuente y así. Al final veremos algunas bases de datos que a ustedes les pueden servir, que a ustedes les pueden funcionar
para obtener información, ya sea para estas materias que están llevando o para las materias que más adelante vayan a llevar. Ya podrán ustedes identificar de dónde obtengo la información. Bueno, vamos a hablar entonces de las fuentes de adquisición de datos. Vamos a decir que los datos estadísticos se pueden clasificar en cualitativos, cuantitativos, cronológicos y geográficos, ¿vale? Bueno, un paréntesis rápido. La próxima semana vamos a comenzar ya con la parte numérica, con lo que es media aritmética, moda, todo lo que son las medidas de dispersión central. Luego vamos a ver medidas de tendencia, luego muestreo, luego series de tiempo, pronosticación, o sea, ya vamos a irnos metiendo a cosas más complicadas. Les digo esto para que si ponían atención ahorita, pongan más atención en las clases que siguen, porque va a estar más. Profesor, Mande. va a ser el momento. Ahorita me puedo volver a dar entrada. Sí, no te preocupes. Ok, bueno. Datos cualitativos. Vamos a ver cuáles son. Son aquellos datos en los que existe una diferencia de clase y no de cantidad. O sea, una virtud. Alto, bajo, negro, blanco. Eso es un dato cualitativo. Un dato cuantitativo son datos que representan una magnitud, o sea, que se pueden medir, que están representados o expresados en un número y que ese número me refleja algo. Eso es un dato cuantitativo. Luego tenemos lo que son los datos cronológicos, es decir, cuando los valores de los datos tienen variación en diferentes instantes o periodos de tiempo. A estos datos se les conoce como cronológicos y estos son medidos en un eje como el que está aquí. En el eje de las X tenemos la variable, perdón, en el eje de la Y tenemos la variable de estudio y en el eje de las X tenemos los lapsos, ¿no? O periodos. Enero, febrero, marzo. Aquí es, por ejemplo, la temperatura y la temperatura de un lugar, ¿no? De Tokio. ¿Cómo evolucionó a lo largo del año? El dato cronológico me va a mostrar una sola variable a lo largo del año o a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Años, décadas, lustros, meses, horas, lo que sea. Esta gráfica se puede convertir a una doble entrada si nosotros de este lado pusiéramos un eje con otro valor. Entonces, si leemos la gráfica de aquí para acá, nos dice las temperaturas. Si yo pusiera aquí la precipitación y le hiciéramos la gráfica de este lado, estaríamos teniendo una gráfica cronológica de doble entrada. Entrada por la izquierda y entrada por la derecha. Ahora, los datos geográficos. Cuando los datos están referidos a una localidad, se dice que son geográficos. Por ejemplo, si yo les dejara una investigación, a ver, díganme la precipitación anual del Estado de México. Bueno, aparte de que va a ser cronológico el dato, porque me van a decir la precipitación a lo mejor anual o mensual o bimestral, vamos a hacer énfasis en una región geográfica, o sea, el Estado de México. Si habláramos de cualquier otro lugar, pero diciendo referente a tal, es un dato geográfico, cronológico, pero geográfico, ¿no? Porque nos estamos poniendo en un contexto, ¿sale? Lo que yo voy aquí pasando, por favor, les pido de favor que lo vayan tomando nota, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos. Ahora, referente a las fuentes de datos estadísticos, vamos. ¿Alguien iba a hablar? Profe, ¿le puede cambiar a la primera? Bueno, a la segunda. Sí, a la primera. ¿A esta? Sí. Gracias. Ya, profe, y también la siguiente. Perfecto. Usted me dice. Ya, profe, gracias. Gracias a usted, Giovanna. Bueno, seguimos, compañeros. Vamos a hablar de los, ahora propiamente de como tal, las fuentes de datos estadísticos. Aquí vamos a encontrar que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, las fuentes primarias, como aquí lo hemos definido, dice que es la persona o institución que ha recolectado directamente los datos y que elabora las bases de datos.
Estas fuentes son las más confiables y pueden estar efectuadas por entes gubernamentales. ¿Por qué digo esto? Porque requieren de un mayor presupuesto para hacer el labor de campo, salir a recolectar la información, tener acceso a ciertos datos, ¿no? Por eso, estas fuentes primarias son las más confiables, pero son las más costosas. Y tenemos lo que son las fuentes de datos secundarias. Son publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no han recolectado directamente la información. Es recomendable que se utilicen en última instancia cuando no existen las fuentes primarias. Claro, y también depende del tipo de investigación que estemos haciendo. Ahora, ustedes en la práctica van a ver que regularmente vamos a utilizar lo que son las fuentes secundarias, o sea, entrar a bases de datos, estadísticas, eh, sitios oficiales, pero que alguien más obtuvo esa información, o sea, no nosotros. Por eso hay que citar bien. Por ejemplo, si entré al Banco de México, tasas de interés, cito, Banco de México, tasa de interés, años 2000 al 2020, por ejemplo. Si la información fuera mía, propia, entonces digo fuente, elaboración propia, porque yo lo hice, es una fuente primaria. Pero cuando yo acudo a un sitio, a otra página, estoy haciendo uso de una fuente secundaria. Y en este caso hay que citarla. ¿Sale? Entonces, por favor, apunten esto para que podamos continuar. Ustedes me dicen en cuanto podamos continuar, compañeros, por favor. Adelante. ¿Perdón? Ya digo, sí que ya lo puede cambiar. Ok, perfecto. Gracias, compañero. Bueno, seguimos. Bien, ahora, para obtener esta información, vamos a conocer algunos métodos para recolectar los datos. Vamos a ver que en estadística se emplean pues una cantidad amplia de medios para obtener información. En este caso, la primera de ellas, ¿cuál es? Pues bueno, es la investigación personal, la entrevista personal, perdón. ¿En qué consiste? Bueno, en enviar a un entrevistador o agente directamente a la persona a investigar. Esta persona va a efectuar una serie de preguntas previamente escritas donde anotará las respuestas posibles. Puede ser que las anote o las grabe. Ahora con la tecnología, grabe las respuestas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de entrevista? Bueno, primero de ellas es que el contacto directo con la persona entrevistada. ¿Sale? Aquí podemos ver que cualquier duda puede ser aclarada sobre el cuestionamiento o investigación que se esté realizando. Ahora, además de que la posibilidad de que los entrevistadores tienen que ser unas personas ciertamente capacitadas para que se adapten al lenguaje de las preguntas de acuerdo al nivel intelectual de las personas entrevistadas. Eso deben tenerlo en cuenta ustedes, compañeros. No a todas las personas se les puede hablar igual.
Depende mucho con qué tipo de persona estemos. Y eso no quiere decir que los discriminamos, no, sino que hay que ponernos en el papel de otros, ¿no? Si estoy hablando con una persona con una preparación, con un cierto nivel intelectual, el lenguaje que voy a ocupar va a ser diferente al que ocupemos, no sé, con alguna persona que pues no tenga ese nivel, sino tenga otro nivel, a lo mejor más bajo, va a ser un lenguaje diferente, compañeros. Y ustedes saben que así es, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, antes de pasar eso, ¿qué otra ventaja tiene esto? Que hay respuestas no verbales que al tener el contacto directo con la persona podemos darnos cuenta de algunas reacciones, de algunos comportamientos que también nos pueden ayudar a complementar la información. ¿Qué desventajas presenta? Bueno, que a veces el investigador puede que no obre de buena fe y o no tenga el adiestramiento adecuado y altere las respuestas por las personas entrevistadas. Y eso que provoca un sesgo. Puede pasar una de dos. O que el entrevistador las llene a como quiera y no como se las respondieron. O puede pasar que ni entrevista a nadie, ni haga encuestas y él solito las imprime y las contesta. Total, nadie se va a dar cuenta. Eso es una falta de ética. Ahora, ¿qué otra desventaja presenta? El alto costo que tiene, ya que hay que entrenar a la gente, capacitar al supervisor y eso se ve frenado o limitado por una línea de presupuesto. Depende del presupuesto asignado para esa actividad, será el tipo de trabajo que haremos. Si es un presupuesto alto, pues puede ser que sea un trabajo más fino, mejor hecho. Ya que si el presupuesto es muy corto y los lugares a entrevistar son muy lejanos, pues puede ser que a lo mejor ni vayamos a los lugares, contestemos lo que se nos antoje y de investigación de todas maneras eso y nada, pues va a ser lo mismo, porque no tiene el respaldo que debería tener una investigación de este tipo. ¿Vale? Entonces, por favor, apunten esto, compañeros, para que podamos continuar. Me dicen en cuanto continuemos. Sí, profe. Gracias.
Listo, profesor. Muchas gracias. Seguimos entonces. Gracias. Bien. La segunda es un cuestionario por correo electrónico. ¿En qué consiste? Bueno, en enviar por correo el cuestionario acompañado por un instructivo. Es importante que en este tipo de cuestionarios nosotros pongamos las instrucciones, es decir, cómo se contesta o si es con ciertos criterios o bajo ciertos supuestos. ¿Sale? O sea, no solo hay que dar las instrucciones pertinentes, sino una breve explicación del objeto de la encuesta, con el fin de interpretar, o más bien con el fin de evitar interpretaciones erróneas. ¿Por qué? Porque si a una persona no le explicas en qué contexto o por qué lo estás haciendo, te puede decir, ¿y para qué lo quieres? Yo no te lo voy a contestar. En cambio, si tú le explicas qué buscas, por qué lo buscas y te presentas. Buenos días, soy estudiante de Comercio Internacional de la Universidad Liceo y el motivo del presente cuestionario es para conocer sus gustos y preferencias en el consumo de determinado producto para la materia de investigación de mercados. Es mejor decir así que decir, responde el siguiente cuestionario. Si me lo mandas a mí, yo te voy a decir, pero ¿para qué lo quieres? O tú quién eres. O en cambio, cuando tú le explicas a la persona qué es lo que buscas, por qué lo buscas y quién eres, es muy probable que te responda. Te diga, ah, ok, lo quieren para un trabajo de la escuela. Ok, no hay ningún problema. Ahora, también hay que ver qué tipo de información estamos solicitando, ¿no? A una persona, acuérdense, no se le pregunta ni le da ni el ingreso que tenga. O sea, nunca se le pregunta, oiga, ¿cuánto gana? ¿Cuánto ganas? No, no, eso no se pregunta, porque son preguntas no personales. Lo mismo que sus preferencias de género, ¿no? También. Eso es una pregunta que puede tener, que las personas se pueden sentir incómodas, ¿no? Si tú a una persona le preguntas, no sé, ¿qué te gustan, hombres o mujeres? O sea, a lo mejor es una persona que no tenga determinados gustos, va a decir, pues no le voy a responder, ya me avergonzó y no quiero decir, o me da pena, o no quiero. Entonces hay que ver qué tipo de preguntas se le hacen a las personas, compañeros. Pero también es importante que ustedes lo registren. Igual lo que les decía el ingreso. No se le pregunta a una persona, ¿cuánto ganas? Oye, ¿cuánto te pagan ahí? No, eso no es correcto. En la pregunta puede ir, su ingreso o seleccione la respuesta que mejor se apegue a su ingreso anual, a su ingreso mensual. Y pones como, ¿cómo se puede decir? Como lapsos, ¿no? Como de 1000 a 3000, de 3001 a 5000, de 5001 a 10000 o más de 10000. Y de esa manera la persona no se va a sentir incómodo de decir, gano 12.550, ¿no? Más de 10000. Y de esa manera te das una idea de cómo está el asunto sin que le preguntes directamente cuánto gana, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que tiene un costo muy inferior al anterior, puesto que aquí no se incluyen viáticos ni entrenamiento personal. ¿Qué desventajas presenta? Que bueno, que a veces el porcentaje de correos contestados es muy bajo. Otra puede ser que a lo mejor el correo no esté bien anotado y no le llegue a su destinatario. Y el más común es que luego no lo contesta quien queremos que lo conteste. Por ejemplo, si se lo mandamos a una persona que a lo mejor tiene asistente personal, a lo mejor el que conteste es el asistente y no la persona que queremos que conteste. Y eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas la respuesta no es la que buscamos, es la que nos dieron. También tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, por favor, les pido que lo copien para que podamos continuar.
Ujú. Ustedes me dicen en cuanto continuemos, por favor. Ya si gusta puede continuar, profe. Perfecto, muchas gracias, compañera. Bueno, la siguiente de ellas es la entrevista por teléfono. Este método que consiste, bueno, en hacer las llamadas pertinentes a la persona que deseamos entrevistar y hacerle una serie de preguntas. Bien, ¿qué ventajas presenta? Que igual es simple y pues muy económico relativamente, ya que solamente consiste en hacer una llamada desde un operador telefónico y listo. ¿Qué desventajas presenta? Bueno, primero que el número de preguntas que pueden formularse es limitado. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a hablar por teléfono muchas horas, ¿no? Ni mucho tiempo. Ahora, además, estas investigaciones tienen un carácter selectivo debido a que muchas personas podrían no ser potencialmente elegidas, derivado a que a lo mejor donde se ubican no hay señal telefónica o su compañía telefónica no tiene red ahí, o puede ser que a lo mejor me responda otra persona que yo no quiera que me responda y me responde y me contesta a lo mejor em, en lugar de la otra persona, que era la que a mí me interesaba, entonces pues volvemos a lo mismo, hay sesgo en la información, ¿sale? Ok, entonces apunten esto para que podamos continuar. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora ya vimos los tipos de, o más bien las formas de obtener los medios. Ahora vamos a ver los instrumentos para recolectar los datos. Bueno, en primer lugar tenemos los cuestionarios. El cuestionario tiene que tener ciertas características. Primero debe ser muy conciso. Preguntar lo que se quiere, salvo las opciones que ya les dije, ¿no? Lo que les dije que no se pregunta tan directamente. Ahora, tratar que en la medida de lo posible, que con el menor número de preguntas se obtenga el mayor y mejor tipo de información. Hay que tener claridad en la redacción, evitar preguntas ambiguas o que sugieran respuestas incorrectas, así como evitar preguntas tendenciosas, ¿no? ¿Qué quiere decir tendenciosas? Que orienten hacia una respuesta, sino hay que ser lo más imparcial posible y lo más neutral, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no, o sea, en un cuestionario, ¿qué buscamos? ¿La realidad o lo que queremos escuchar? ¿Cuál sería la respuesta que buscaríamos en una investigación? ¿Lo que la gente realmente piensa o lo que queremos que piense? Depende, ¿no? A ver, ¿de qué depende? Pues de para qué sea la investigación. Ok, a ver, ¿algún ejemplo que se le ocurra, Brandon? Pues no sé cuando, o sea, por ejemplo, cuando hacen lo de
el conteo de la población, ahí se quiere saber la verdad, ¿no? Exactamente, si quieres saber la verdad. Ajá. Y luego, Y cuando no, cuando se manipulan, es cuando, no sé, por ejemplo, no sé, no se me ocurre un ejemplo. no, siga, va bien en su idea, siga. No, pero a ver, usted ayúdame, profe, porque... O sea, es lo que yo les decía. Por ejemplo, ¿qué buscamos en un cuestionario imparcial? Que nos digan lo que buscamos o lo que yo quiero escuchar. Por ejemplo, si tú vas a lanzar un producto nuevo, ¿qué te interesa a ti? Que te digan realmente qué errores tiene tu producto o por qué no le gusta a la gente, o te gustaría que todo el mundo te dijera, sí, está perfecto, y ahí lo vendes y nadie lo compra. ¿Cuál sería lo que buscamos entonces? Y pues lo que quiere el La público, ¿no? verdad, Pues lo que quiere el público, o sea, la verdad, ¿no? No, ¿para qué nos sirve que nos digan que sí, que está muy bonito y todo si no se refleja en las ventas? Entonces, ¿para qué ponemos preguntas tendenciosas, sino mejor lo más neutrales posibles, ¿no? O sea, no hay que obligar a una respuesta, sino hay que tratar que la respuesta sea lo más natural posible. Eso es lo que buscamos en un cuestionario. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, que sea más bien que tenga una facilidad en la contestación, o sea, de preferencia evitar preguntas abiertas, ¿no? Sino más preguntas de opción. También evitar aquellas que requieran cálculos numéricos. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que la persona a la que estamos entrevistando no tenga un dominio o no sepa y a lo mejor no nos conteste. Ahora, las preguntas deben llevar un orden lógico y una secuencia lógica, agruparlas y tratando de que haya relación entre ellas o que una esté supeditada a la anterior. Ahora, lo que les decía yo, discreción, o sea, el cuestionario no debe tener preguntas indiscretas o curiosas o datos que puedan ofender al entrevistado, incomodarlo y que ya no nos quiera responder lo que son nuestras preguntas. ¿Vale? Por favor, tomen nota y seguimos. ¿Podemos seguir? Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos a ver el siguiente instrumento que son las series estadísticas. Aquí vamos a ver que tenemos series temporales o cronológicas, lo que veíamos hace ratito, y series atemporales. O sea, ¿qué diferencia entre una y otra? La cuestión del tiempo o periodo de tiempo. Vamos a ver que las series temporales se definen como un conjunto de datos producto de la observación de un fenómeno cuantificable en periodos o instantes de tiempo. Una serie atemporal, vamos a ver que es cuando las observaciones de un fenómeno se hacen referidas al mismo instante o intervalo. Así es que no nos importa especificar porque sabemos que todas son de un determinado tiempo, ¿vale? Es decir, aquí el tiempo no va incluido, puesto que el tiempo es el mismo para todas. Por ejemplo, el PIB. El PIB no ponemos, o sea, no especificamos trimestre 1, enero, febrero, o así, enero, abril, no, sino ponemos PIB
primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre. Y ya sabemos de dónde a dónde va cada trimestre, no especificamos. Entonces, eso es una serie temporal. No se pone el tiempo porque se entiende que el tiempo es el mismo. ¿Sale? Esas son las dos series estadísticas. Y de aquí se deriva lo que son las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto ordenado de datos en una matriz donde las filas son las observaciones y las columnas son las variables. ¿Sale? Entonces, Profe, mande. no, si le puedo regresar. ¿Ahí está bien? Sí. Ok. Bueno, seguimos, ¿no? Sale. Bueno, base de datos ya vimos qué es. Y vamos a avanzar hasta aquí. En un segundo. Bueno, esto ya lo vimos. Lo que son los herramientas para en este caso aplicándolo, por ejemplo, al control de calidad de una empresa, vamos a ver que tenemos un gráfico de barras o histograma, tenemos una lista de verificación, un gráfico de Pareto, un diagrama de dispersión, un diagrama causa y efecto,
uno de estratificación y una gráfica de control. Bueno, hay una herramienta más que se llama diagramas de flujo, ¿no? Que te ayudan a entender, por ejemplo, un proceso, a describir los pasos de un proceso, identificar áreas de mejora, etc. Pero en eso no nos vamos a detener. Vamos propiamente a lo que nos interesa, que son las partes estadísticas. Bueno, un cuadro estadístico. Hablamos también en las clases pasadas de cómo presentar la información, ¿no? Cuando la procesamos hay que presentarla. Aquí vamos a ver que en los análisis estadísticos es frecuente utilizar representaciones visuales para complementar las tablas. O sea, la tabla es la información ahí condensada, pero hay que buscar que de manera visual sea más atractiva. Por lo tanto, optamos por representaciones gráficas. Que además de que ser pues, más atractivo el estudio, la información se puede ver de manera más rápida y directa y comprensible para un conjunto amplio de personas, compañeros. Tiene esa facultad lo que es una gráfica. Vamos a ver entonces qué tenemos. La primera de ellas es a través de barras, ¿no? Vamos a ver que existe un diagrama de barras que muestra los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos y puede ser que se ocupe cuando la variable es discreta o continua. Y tenemos por otro lado un histograma que es en aquellas formas especiales de diagramas de barras, pero con distribuciones cuantitativas continuas. Además de que el histograma, vamos a encontrar que están juntas todas las barras. En el diagrama de barras están separadas, pequeño espacio entre ellas. Es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras. Además de que el diagrama de barra se basa en variables discretas y un histograma en variables continuas. Entonces, por favor, anoten la característica de cada uno para que podamos continuar, compañeros. Me dicen en cuanto continuemos, por favor. Ya, profe, ya lo puede Perfecto, muchas gracias. Bien, polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Bueno, vamos a ver que son líneas que se unen sobre un sistema de ejes. ¿Qué característica presenta? Que el polígono une los puntos medios de cada gráfica, es decir, aquí tendría que haber una gráfica, aquí tendría que haber otra, por acá otra. Pero esta que hace unir los puntos medios con una línea y recibe el nombre de polígono de frecuencia. El gráfico de sectores que veíamos ayer o circular eh, se le llama también de tarta y divide un círculo en porciones proporcionales, en proporciones o en porciones proporcionales de acuerdo al valor relativo de cada frecuencia. Es decir, mientras más grande sea la porción, quiere decir que es un porcentaje mayor. Mientras más chica sea, quiere decir que es un porcentaje menor. O sea, es relativo proporcional.
Ya, profe. Bueno, sí, compañeros, seguimos, ¿no? Bien, pasamos a lo que es un pictograma. Vamos a ver que es una representación visual figurativa y de acuerdo al contexto de que estemos hablando, por ejemplo, número de árboles por espacio geográfico. Entonces lo representamos con, obviamente, si hablamos de árboles, si hablamos de animales, con animales. Entonces, ¿qué característica tiene? Que sustituimos las barras por los dibujos alusivos a la variable de estudio que estemos trabajando. Un cartograma es una expresión gráfica a modo de mapa, es decir, en un mapa, cuando encontremos los colores que simbolizan algo o encontremos pequeñas figuritas dentro de ellos, si estuviéramos buscando qué produce cada país o en qué se especializa, todo lo que esté dentro de un mapa se le llama cartograma. Eso es un cartograma. Pónganlo para que podamos continuar. Profe, ¿puede regresar a la otra, por favor? Claro, ahí. Permítame. Sí. Ya, profe. Dale, pues seguimos. No, gracias. A usted. Bueno, seguimos entonces, ¿no, compañeros? Sí, profe. Perfecto, continuamos, gracias. Ahora, tenemos otra que es muy común, que es la pirámide poblacional, o el nombre correcto es pirámide etaria. Aquí vamos a ver que clasifica los grupos de población por hombres y mujeres y por nivel de edades, ¿no? Desde los más chiquitos hasta los más grandes, y el color azul, como tradicionalmente se ocupa para los hombres, y el rosa para las mujeres, ¿no? Es pirámide etaria, pirámide de población. Bueno, seguimos, ¿no? Bien, vamos a ver aquí donde quería llegar justamente para que veamos estas bases de datos, ¿vale? Vamos a ver entonces la relación que guardan lo que es la matemática, la estadística y el comercio exterior. Esto con el fin de concluir esta primera unidad de la mejor manera y que podamos en las clases posteriores pasar a lo que les decía yo de la parte numérica. Bueno, vamos a ver que los datos estadísticos los utilizan los diferentes gobiernos para medir variables, ¿no? Así como controlar el rendimiento empresarial, favorecer el desarrollo de determinada política económica, ¿no? También esta información le permite a las empresas o a los empresarios saber cómo está el mercado, cuántas importaciones hay, exportaciones,
si no hay mercado aún para ese producto, además de que les permite analizar la competencia, la penetración de mercado. Y bueno, ¿qué instituciones hacen uso de estas estadísticas? Pues está la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, los ministerios de economía de cada país o secretarías de economía de cada país, los bancos nacionales, los institutos nacionales de investigación económica, los consejos de exportación, comercio y demás institutos de investigación de cada país, compañeros, ¿no? Es donde nosotros podemos encontrar esa información. Ahora, a continuación voy a presentarles algunas bases de datos. Me gustaría que anoten las fuentes para que ustedes las tengan y en las tareas posteriores que yo les vaya dejando, sepan dónde consultar la información. Bueno, la primera de ellas es un CompTrade, que es de Community Trade Statistics Database, que vamos a ver que almacena las estadísticas oficiales de comercio anual y mensual reportadas por los países, flujos de mercancías detallados por producto y por país, y tiene una cobertura del 99% del comercio mundial. Tienes acceso a casi 3.3 mil millones de registros de 54 años y de 6.000 productos diferentes. ¿Vale? Entonces, es una base de datos muy, muy completa. Vayan montando cada una, compañeros, porque esta les va a servir para sus trabajos posteriores. Luego tenemos un Trade Statistics Branch. Tenemos a UNCTAD Database. Tenemos a UNCTAD Foreign Direct Investment. Tenemos a WTO, que es la Static Database. Luego tenemos la que es la International Trade and Tariff. Y quiere decir que en la de Trade Tariff podemos buscar por partida, por clasificación arancelaria, ¿no? Es el criterio de búsqueda. Si buscamos grupos de animales vivos, pues es la partida número tal, de tal grupo, de tal familia, etc. Estas son unas bases de datos muy, muy buenas que a ustedes les van a servir. Están en inglés. Pero bueno, ustedes creo que llevan inglés 4, ¿no? 5. Entonces, pues bueno, no creo que haya mucho problema en el manejo de esta información. Esas son fuentes de información, ¿verdad, profe? Sí, aquí pueden encontrar toda la información que quieran, de todo. De todo el mundial. Ahí están. Estas bases de datos ustedes les pueden servir para consultar información, cifras estadísticas, reportes mensuales, comercio de mercancías, cuánto se exporta, cuánto se importa, de qué país viene, hacia qué país va, cuánto llegó en los últimos años, qué tipo de productos llegaron. Todas esas informaciones estadísticas, compañeros, a ustedes les van a servir para buscar información, ¿no? Dependiendo de la información con la que estén trabajando. Además de que son fuentes muy completas, son muy confiables, ¿no? Acuérdense, siempre es importante citar de qué fuente, de qué año. Igual si fue por partida arancelaria, clasificación arancelaria, igual. Especificar el criterio de búsqueda. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces con otras bases de datos que también vamos a manejar. Tenemos aquí otras más de la WTO, que es el Trade Profiles by Country, o sea, el comercio por país. Luego tenemos el Foreign Direct Investment Data. Este es muy bueno, ALADI, el Sistema de Información de Comercio Exterior. Tenemos lo que es CEPI, que aquí es más interactivo el asunto, de comercio y protección. Luego tenemos del BID, del Banco Internacional de Desarrollo. Ahí tenemos a Data Intel, que son las estadísticas de comercio exterior de los países de las Américas. Luego tenemos el InTradeBit, que es del Sistema de Información sobre Integración y Comercio. Tenemos otro que es
el Balance of Payment Statistics, que es del Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos series de tiempo detalladas para balanzas de pago, inversión de los países, tablas mundiales, regionales y datos, ¿no? Ya sea por país o por grupo de países. Aquí la única cuestión es que necesitamos crear una cuenta, la cual es gratuita, y con eso tenemos acceso a esta información. Esta base de datos también es muy buena, muy robusta y nos puede servir. Vayan anotando las compañeros, por favor. ¿Sale? Y tenemos por último esta. Aquí tenemos de Direction of Trade Statistics, que es un acceso liberado a través de una plataforma de IMF del Fondo Monetario. Aquí podemos descargar los datos por país y área de exportación. Aquí igual hay que crear una cuenta gratuita. Luego tenemos el Market Analysis Tools, que son las herramientas de análisis de mercado, que es las estadísticas de exportación e importación de 220 países y territorios para más de 5.300 productos. Tenemos MoxLab, que es una base de datos histórica de economía de América Latina, compañeros. América Latina, acuérdense, es de México para abajo. Contiene series estadísticas de amplio espectro de indicadores económicos y nivel de vida y sociales. Y por último tenemos el de la OECD, que es el International Trades by Commodity Statistics. También es otra base de datos de la OECD, que es muy completa. Aquí no la puse, pero también tenemos Eurostat, FAOstat, que son bases muy importantes. Antes se ocupaba una que se llama CIAP, pero no se han actualizado últimamente, pero ustedes pueden consultar en FAOstat. Si alguien ha entrado a FAOstat, pueden entrar a TradeMap, también es muy bueno. Database también es muy buen buscador de información. Y bueno, como se pueden dar cuenta, hay muchas, que aquí ya les di. Les di 4 o 7, son 11, 17 bases de datos, compañeros. Como ven, hasta aquí lo que hemos visto. ¿Qué les parece? Muy interesante, profesor. ¿Verdad que sí? Esto nos puede, gracias compañera, esto nos puede servir para buscar la información que nosotros requieramos, dependiendo del estudio que estemos haciendo. Entonces, por favor, cópienlas y con eso terminaríamos el día de hoy. Profe, ¿le podría subir a la diapositiva, por favor? Claro, a esa. Ya, gracias, profe. Claro que sí, gracias a usted. Bueno, compañeros, ¿ya terminaron de copiar? Ustedes me dicen en cuanto terminen, para que ya concluyamos la clase. Bueno, compañeros, si ya terminaron de copiar, pues nos veremos la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Profe. Gracias, compañero.
Nos vemos, profe. Buen día. Hasta luego, Yamile. Buenos días. Gracias. Hasta luego, profe.